Hola amigos de la República, hoy estamos con Percy Medina, el jefe de Idea Internacional en el Perú, con quien vamos a conversar un poco sobre la coyuntura. Percy, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista con la República. Muy buenas tardes. La presidenta Dina Boluarte, después del Consejo de Ministros del jueves, anunció lo que, bueno, ya muchos preveíamos, ¿correcto? Que la intención del gobierno era de quedarse hasta el 2026. Esto a pesar de la opinión mayoritaria de la gente de que sería conveniente un nuevo proceso electoral para intentar empezar a salir un poco de la crisis que nos agobia desde hace ya un buen tiempo. Quería empezar por acá, Percy. ¿Qué piensa usted del anuncio de la presidenta? Bueno, a mí no me sorprende en lo más mínimo porque el gobierno ha estado actuando en consecuencia con, con ese convencimiento, ¿no? Desde que el intento de reforma constitucional en el Congreso fracasó, el intento de reforma constitucional para adelantar elecciones fracasó, el gobierno y todos los actores políticos, tanto en el Congreso como fuera del Congreso, han estado moviéndose bajo el supuesto de que no habrá adelanto de elecciones y que tendremos elecciones recién el año 26. Incluso aquellas personas que sostenían que había que tener elecciones el año 24, por ejemplo, que había que tener reformas previas. En realidad hoy no solamente no hablan del 24, sino tampoco hablan de las reformas previas, ¿no? Hay yo creo una cierta inercia alrededor del hecho de que todo se queda como está hasta el 26, sin un cambio ni siquiera de las reglas de juego, que es algo que muchos habían planteado como un requisito para el adelanto de elecciones. ¿Usted diría que la presidenta Boluarte en este caso, el Ejecutivo en este caso, está yendo de la mano con el Congreso? Yo creo que a todos los actores les resulta cómoda esta situación de inercia porque supone mantener un cierto statu quo, ¿no? Lo difícil más bien es cambiar el rumbo, introducir reformas y construir un escenario, digamos, de salida positiva a la crisis pensando en el mediano y en el largo plazo, no solamente en lo inmediato. ¿Y qué cosa supone pensar en el mediano y en el largo plazo? El reconstruir la representación, ¿no? Porque hay una crisis de representación que no se ha resuelto. O sea, se puede haber resuelto el problema de las movilizaciones violentas, se puede haber resuelto incluso el hecho de que haya demandas digamos, ciudadanas masivas por un adelanto de elecciones, eso puede haberse dormido, pero la crisis de representación no se ha resuelto y no se va a resolver si no se cambian las reglas de juego que han ayudado a profundizar esa crisis, es decir, la legislación sobre partidos y la legislación electoral. ¿Pero usted cree que es viable un gobierno y un Congreso tan cuestionados como estos hasta el 2026? Quiero decir, Bueno, faltan tres políticamente viable. años, ¿no? Exacto, es So- muchísimo tiempo. Faltan 3 años y en estas condiciones no queda claro cómo puede sostenerse con una confianza ciudadana tan baja, con los problemas de crisis de representación que hemos señalado y con la gran inestabilidad que existe para todos estos actores políticos que no tienen soportes en la sociedad. Eso es lo que hace prever que el futuro es impredecible, ¿no? Puede pasar cualquier cosa y nada asegura que los actores lleguen hasta el 26, pero por lo pronto lo que parece primar es esa inercia, ¿no? Que mantiene el statu quo y no se ve tampoco actores con la fuerza suficiente como para cambiar esa inercia. Aunque las protestas se han anunciado que van a regresar, ¿no? Eso podría cambiar un poco el mapa. No sé qué usted qué piensa. Bueno, dependerá de en qué condiciones vengan las protestas y si es que logran una gran movilización, pero la gente también está cansada y yo creo que hubo mucha esperanza en algún momento de que la movilización social cambie la situación política y es algo que no ocurrió, ¿no? Entre diciembre y enero, cuando las movilizaciones estuvieron en su pico más alto, prácticamente no se movió nada de la esfera política y yo creo que eso hace que la gente se sienta también cansada y con ganas más bien de dedicarse a otros temas. ¿Pero no se movió por inercia de la gente o porque quienes detentan el poder en realidad cerraron los ojos
y dijeron, bueno, acá no pasa nada. Porque, a ver, vamos, en cualquier otro país, 60 muertos, 40 y tantos con proyectil ya acreditado de arma de fuego. En cualquier otro país, digo, eso hubiese supuesto un cambio de autoridades inmediato, ¿no? Los observadores internacionales se sorprenden de la tranquilidad con la que se toma el hecho de que haya habido tal cantidad de personas fallecidas en movilizaciones sociales, ¿no? Cuando a mí me toca hablar con analistas europeos, norteamericanos, o personas que analizan desde fuera la situación, la pregunta recurrente es, ¿y nadie Claro, dice nada? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que eso ocurra y que de pronto se vuelva a la normalidad? Y efectivamente, creo que esa es una pregunta importante también en relación con nuestra cultura democrática, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar en situaciones límite? Por ejemplo, The Economist, en su índice sobre democracias, ha bajado la calificación de Perú de democracia eh, defectuosa a régimen híbrido precisamente por el tema de cultura democrática. Somos un país con no solamente poca confianza en las instituciones, etcétera, con poca confianza interpersonal, sino también muy dispuestos a aceptar ciertos quiebres en situaciones límite. Y eso es problemático, ¿no? Es problemático, por ejemplo, en un momento en el que hay actores como Bukele que terminan enamorando a tantas personas con un discurso populista y autoritario. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué podríamos apostar aquí en una próxima elección con los partidos políticos colapsados, sin liderazgos claros y con una cultura democrática endeble, donde hay mucha disposición a transar y aceptar cosas por fuera del marco de la democracia? pero por eso mi pregunta es que en realidad la gente no lo acepta fácilmente, por eso se movilizaron, y se movilizaron en varias Pero al regiones. mismo tiempo estuvimos muy dispuestos a pasar esa página sin mayor reflexión, ¿no? Como dijiste bien, y lo dicen muchos analistas internacionales, en muchos otros contextos esto no habría pasado, y sin embargo la sociedad peruana en general ha permitido que se pase la página con cierta rapidez, mirar a otro lado y ni siquiera seguir atentos a si se da o no una administración de justicia eficaz para el caso de los delitos que se cometieron. ¿Qué responsabilidad le atribuye usted al gobierno y al Congreso en estas circunstancias? Bueno, yo creo que para empezar, los políticos en general, y nadie ha preguntado, por ejemplo, cuál ha sido el rol de los partidos políticos en esto, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que no existen partidos que no hemos tenido ni siquiera la demanda de que los partidos políticos sienten posición, digan más formalmente en tanto partidos cuál es su opinión, ¿no? Porque el problema es que en el Congreso se diluyen las responsabilidades entre las personas, unos le echan la culpa a otros, en fin, pero el Congreso está compuesto por fuerzas políticas, ¿no? ¿Qué dicen las fuerzas políticas frente a estas circunstancias en tanto tales? Eh, Más allá de las personas, ¿qué dicen las instituciones? Y ahí no hemos escuchado nada ni tampoco hemos demandado nada. Entiendo la responsabilidad de los partidos, pero ¿cuál es la responsabilidad de quienes detentan el poder? Bueno, hay una responsabilidad política evidente de todos, cada quien, justamente porque se trata, el Congreso son 130 personas, el Ejecutivo, en fin, es un conjunto de ministros, es muy fácil que se diluyan, ¿no? Pero en conjunto, sin duda, en la medida en que gobiernan y representan, tienen una responsabilidad frente al asunto, ¿no? Que es ineludible, que es la responsabilidad política, distinta de la penal. Puede haber responsabilidades penales individualizadas, pero la responsabilidad política es compartida. ¿Usted cree que el gobierno de Dina Boluarte cumple con los estándares democráticos? Bueno, es un gobierno constitucional, sin duda alguna. La señora Boluarte ha sido elegida vicepresidenta en una fórmula que ganó una elección y tuvo una sucesión constitucional. Sobre eso no hay ninguna duda. Lo menciono Ninguna porque duda. hay algunos que incluso ponen eso en duda, pero No. me parece importante señalarlo. Ahora, dicho esto,
no solamente se requiere legitimidad De de origen. origen, ¿no? Sino también en el ejercicio de la función pública uno tiene que mantener y seguir construyendo legitimidad, y la legitimidad se puede perder muy fácilmente. Y muchas de las cosas que vemos, no solamente en el gobierno, sino en distintos actores, también en el Congreso, suponen una erosión de su legitimidad, sin duda alguna. En el gobierno y en el Congreso, dice usted. ¿Correcto? Sí, sí, ¿no? Porque, y también en otras instituciones, creo que la crisis que hemos atravesado ha comprometido a un conjunto de instituciones que podían haber tenido un mejor desempeño, podían haber tenido un desempeño también con una mejor rendición de cuentas, con una mejor responsabilización frente a lo que se estaba viviendo y que lamentablemente pues no ha ocurrido así, ¿no? De acuerdo. Y eso tiene que ver también, perdón, No, se interrumpió. ¿Y eso tiene que ver también con qué? no, decía que eso tiene que ver también con la crisis de representación, porque cuando existen canales de representación adecuados Ujú, y vivos, la ujú. gente también demanda y exige, y los políticos están atentos a cumplir, porque saben que en la próxima elección les van a tomar cuentas y eso va a tener un costo. De Eh, acuerdo. cuando, cuando desaparece el costo político, entre otras cosas porque no hay reelección y porque hay mucha volatilidad, entonces cada quien hace lo que quiere porque no hay a quién rendirle cuenta y nadie le va a tomar cuenta sobre lo ocurrido, ¿no? Una última pregunta, Percy. Hay muchos observadores que están señalando que desde el Congreso lo que se está percibiendo es un avasallamiento institucional, es decir, cooptando instituciones, capturando instituciones para colocar a gente cercana a sus intereses. No sé si usted adscribe esta mirada. Hace un par de décadas se decía que teníamos un Congreso débil frente a un presidente todopoderoso y, y que ha cambiado de manera radical, y hoy tenemos un Congreso con mucho poder y con mucha posibilidad de fijar agenda, y más bien tenemos en los últimos años ejecutivos débiles, ¿no? Ejecutivos que tienen dificultades para implementar políticas de gobierno y tener un control, incluso una preeminencia en la política nacional. Y eso tiene que ver con también la crisis de representación, ¿no? O sea, realmente, si no tenemos a actores que tienen vínculos con la sociedad firmes, fuertes y apoyo popular, entonces todo es un tinglado muy sobre agua. Ujú. Entonces, solo para recalcar, ¿adscribe esta teoría de que el Congreso está intentando capturar instituciones o le parece que es una exageración? Eso es un poco lo que quiero. Creo que el equilibrio de poderes se ve dañado cuando las instituciones no, no se mantienen en los cauces constitucionales y tratan de avasallar a otras, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años no es un asunto solo de este Congreso, lo que hemos visto en los últimos años es tensiones muy fuertes entre el Ejecutivo y el Legislativo, como producto, entre otras cosas, de un legislativo que va más allá de lo que han sido sus competencias tradicionales. De acuerdo. Percy Medina ha estado con nosotros para analizar un poco la coyuntura peruana, siempre complicada. Le agradezco mucho la interacción, Percy. Creo que sus opiniones van a ser bien valoradas por quienes vean el video. Le Muchas agradezco de nuevo gracias. sus respuestas y amigos de la República. Esto ha sido todo por hoy.